Hay algo que a muchos les cuesta aceptar, algo que incomoda, que confunde, que incluso puede hacer tambalear la fe en ciertos momentos, y es esto: ¿por qué Dios permite que falles? ¿Por qué permite que tropieces? ¿Por qué deja que pases por momentos donde sientes que todo se rompe justo cuando más estabas avanzando? Y si eres sincero contigo mismo, seguro en algún momento te has hecho esa pregunta en silencio, sin decirla en voz alta, pero sintiéndola muy dentro de ti. Porque no es fácil entender los procesos cuando duelen, cuando parecen retrocesos, cuando sientes que estabas cerca de algo grande y de repente todo se cae. Pero hoy vamos a mirar esto de una manera distinta, más profunda, más real. Porque lo que parece un fracaso muchas veces es el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Y quiero que te detengas un momento a pensar: ¿cuántas veces sentiste que fallaste en algo importante? ¿Cuántas veces te culpaste? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había alejado o que tal vez ya no eras digno de lo que estabas pidiendo? Ese sentimiento de frustración, de duda, de silencio, es más común de lo que crees. Pero lo que casi nadie te explica es que esos momentos no son el final, son parte del proceso, son una preparación, son un molde que Dios usa para llevarte a un nivel que todavía no puedes sostener si no pasas primero por ese fuego. Y hoy, si te quedas hasta el final, vas a entender algo que puede cambiar por completo tu forma de ver tus errores, tus caídas y tus momentos más difíciles. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que apoyes este contenido dando like, comentando y compartiéndolo. Puede parecer algo sencillo, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan, personas que tal vez no tienen otro lugar donde encontrar una palabra de esperanza o dirección. Al hacerlo, estarías siendo parte de algo mucho más grande. Estarías ayudando a que este mensaje llegue a corazones que lo están esperando sin saberlo. Y también me gustaría que comentes una frase corta, una frase que represente lo que vamos a hablar hoy. Puedes escribir: confío en el proceso. Parte 1. El fracaso no es el final, es el proceso que Dios usa para formarte. Hay algo que necesitas entender desde el principio, y es que en la lógica de Dios, fallar no significa que todo se acabó, significa que algo está siendo trabajado dentro de ti. Porque mientras tú estás viendo un error, Dios está viendo formación. Mientras tú estás viendo una caída, Dios está viendo carácter siendo moldeado. Y esto cambia completamente la manera en la que interpretas lo que estás viviendo. Mira esto con calma. Muchas veces tú le pides a Dios que te lleve a un nivel más alto, que te dé más responsabilidad, más bendición, más propósito. Pero lo que no siempre entiendes es que ese nuevo nivel requiere una versión de ti que todavía no existe. Y Dios no te va a entregar algo que no puedas sostener, no porque no quiera bendecirte, sino porque te ama lo suficiente como para prepararte primero. Por eso permite ciertos tropiezos, no para destruirte, sino para enseñarte lo que todavía no has aprendido. Porque hay lecciones que solo se entienden cuando duele, cuando te equivocas, cuando te das cuenta de que hay áreas en tu vida que necesitan ser transformadas. En la Biblia vemos esto claramente en la vida de Pedro el apóstol. Pedro caminó con Jesucristo, vio milagros, escuchó enseñanzas directas, y aún así falló en uno de los momentos más importantes. Cuando llegó el momento difícil, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. 3 veces. No fue un error pequeño, fue una caída fuerte, una de esas que te hacen sentir que ya no mereces nada. Pero aquí es donde está la clave. Dios no terminó con Pedro después de ese fallo. Al contrario, ese momento lo transformó. Ese momento rompió su orgullo, fortaleció su fe y lo preparó para convertirse en una de las columnas más importantes de la iglesia. Lo que parecía un fracaso, en realidad fue el proceso que lo llevó a su verdadero propósito. Y lo mismo pasa contigo. Hay cosas que tú has vivido que no entiendes, momentos en los que sentiste que todo se vino abajo, decisiones que te pesaron, errores que todavía recuerdas.
Pero Dios no los ve como un punto final, los ve como una herramienta. Porque el problema no es fallar, el problema es no aprender de lo que viviste. Y Dios, en su sabiduría, permite que enfrentes ciertas situaciones para revelarte lo que hay dentro de ti, cosas que tal vez ni siquiera sabías que estaban ahí. Orgullo, miedo, inseguridad, dependencia de cosas externas. Todo eso sale a la luz en los momentos de caída. Y cuando eso sale a la luz, tienes dos caminos: ignorarlo y repetir el ciclo, o enfrentarlo y crecer. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Ahora piensa en esto: si todo en tu vida fuera perfecto, si nunca fallaras, si nunca te equivocaras, ¿cómo crecerías? ¿Cómo aprenderías a depender de Dios? ¿Cómo desarrollarías paciencia, humildad, sabiduría? La realidad es que muchas de las cualidades más fuertes que una persona puede tener nacen en momentos difíciles, no en momentos cómodos. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Es un proceso, no es inmediato, no es fácil, pero es necesario. Y aquí hay algo profundo. Dios no solo está interesado en darte cosas, está interesado en formar quién eres, porque lo que eres siempre será más importante que lo que tienes. Y si Dios te diera todo lo que pides sin prepararte, eso mismo podría terminar destruyéndote. Por eso hay puertas que se cierran, por eso hay momentos donde sientes que retrocedes, por eso hay errores que duelen. No, porque Dios se haya alejado, sino porque está trabajando en una parte de ti que necesita ser transformada antes de llevarte al siguiente nivel. Y tal vez tú dices, pero es que yo no quería fallar, yo quería hacerlo bien. Claro, nadie quiere equivocarse, nadie quiere sentir que falló. Pero incluso en eso, Dios tiene el control, porque Él puede usar incluso tus errores para alinearte con su propósito. Y aquí es donde todo cambia, cuando entiendes que tu fracaso no define tu destino, sino que puede ser parte del camino hacia Él. Porque Pedro no fue recordado por haber negado a Jesús, fue recordado por lo que hizo después de levantarse. Y eso es lo que realmente importa, no cuántas veces caíste, sino qué hiciste después de caer. Y hoy necesitas quedarte con esto. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia, es una parte del proceso. Es una etapa donde Dios está formando algo en ti que más adelante va a tener sentido, aunque ahora no lo veas. Porque antes de elevarte, Dios te prepara. Antes de darte más, te transforma. Y muchas veces esa transformación comienza con un momento que tú llamas fracaso, pero que en realidad es el inicio de algo mucho más grande. Parte 2. Dios permite el fracaso para quebrar lo que te limita y revelar lo que realmente hay en tu interior. Hay algo que casi nadie quiere escuchar, pero que es profundamente real. Muchas veces el mayor obstáculo para el propósito que Dios tiene contigo no está afuera, está dentro de ti. Y esto es fuerte, porque nos cuesta aceptar que no siempre son las circunstancias, ni las personas, ni el entorno, sino nuestro propio corazón, nuestras actitudes, nuestras debilidades internas. Y aquí es donde entra uno de los propósitos más profundos del fracaso: quebrar lo que te limita. Porque hay cosas que no se rompen con palabras, no se transforman solo con buenas intenciones, no cambian simplemente porque tú quieres que cambien. Hay áreas que necesitan ser confrontadas, expuestas, sacadas a la luz, y muchas veces eso solo ocurre cuando fallas. Piénsalo así: mientras todo te sale bien, tú no ves realmente quién eres en lo profundo. Mientras todo fluye, mientras todo está bajo control, es fácil sentirte fuerte, seguro, preparado. Pero cuando fallas, ahí es donde todo se revela. Ahí es donde salen los miedos, la inseguridad, la impaciencia, el orgullo, la dependencia de la aprobación de otros. El fracaso actúa como un espejo. Te muestra una versión de ti que normalmente está escondida. Y esto es necesario, porque Dios no puede transformar lo que tú no reconoces. Mira la historia de Moisés. Antes de ser usado por Dios para liberar a su pueblo, Moisés intentó hacer las cosas a su manera.
Vio la injusticia, quiso actuar rápido, quiso intervenir y terminó cometiendo un error grave. Tuvo que huir, tuvo que esconderse, pasó años en el desierto. A simple vista, parecía que había fracasado completamente. Pero ese desierto no fue un castigo sin sentido, fue un proceso. Fue el lugar donde Dios quebró su autosuficiencia, donde le enseñó paciencia, donde lo preparó para algo mucho más grande de lo que él había intentado hacer por su cuenta. Porque antes, Moisés actuaba impulsado por su fuerza. Después del proceso, empezó a depender de Dios. Y eso cambia todo. Muchas veces tú quieres llegar al propósito con la versión actual de ti, pero Dios sabe que si llegas así puedes arruinarlo. No porque seas incapaz, sino porque todavía hay cosas dentro de ti que necesitan ser alineadas. Tal vez orgullo que te haría perder lo que recibas, tal vez impaciencia que te haría tomar decisiones equivocadas, tal vez inseguridad que te haría depender de la opinión de otros en lugar de la dirección de Dios. Y aquí es donde el fracaso cumple una función poderosa. Rompe esa ilusión de control que tienes. Porque cuando fallas te das cuenta de que no lo puedes hacer todo solo. Te das cuenta de que necesitas guía, de que necesitas crecer, de que hay cosas que no están tan bien como pensabas, y aunque eso duele, también libera. Porque deja de ser una lucha basada en aparentar que todo está bien, y se convierte en un proceso real de transformación. Ahora mira esto con profundidad. Dios no expone tus debilidades para humillarte, las expone para sanarte. Y esto es clave entenderlo, porque muchas personas cuando fallan, lo primero que sienten es vergüenza. Se esconden, se alejan, sienten que ya no pueden acercarse a Dios. Pero en realidad, ese momento debería ser lo contrario. Debería ser el inicio de una relación más sincera, más profunda. En la Biblia vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también cometió errores muy fuertes. Y sin embargo, lo que marcó la diferencia no fue el error, fue su reacción después del error. David no huyó de Dios, se acercó con un corazón quebrantado, reconociendo, aprendiendo, cambiando. Y eso es lo que Dios busca, no perfección, sino transformación. Porque una persona que nunca ha fallado, muchas veces no tiene la profundidad para sostener lo que Dios quiere darle. Pero alguien que ha pasado por procesos, que ha sido quebrantado, que ha aprendido desde el dolor, esa persona desarrolla algo diferente. Desarrolla sensibilidad, humildad, dependencia de Dios. Y eso vale mucho más que cualquier talento o capacidad. Tal vez tú estás en ese punto ahora mismo, viendo errores que cometiste, sintiendo que te equivocaste, preguntándote por qué pasó así. Y lo que necesitas entender es que Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus peores momentos. Todo lo usa, todo lo transforma, todo lo redirige. Pero hay una condición que tú estés dispuesto a aprender. Porque si solo te quedas en la culpa, en la vergüenza, en el pensamiento de que todo terminó, entonces te pierdes el propósito del proceso. Pero si decides mirar más allá, si decides preguntarte qué puedes aprender, qué puedes cambiar, qué está siendo trabajado dentro de ti, entonces ese fracaso deja de ser una caída y se convierte en una escalera. Y esto es profundo, porque significa que lo que tú pensabas que te alejaba de tu propósito, en realidad puede ser lo que te acerque más a Él. Porque Dios no solo está interesado en lo que haces, está interesado en quién te estás convirtiendo en medio del proceso. Y a veces, ese proceso incluye romper cosas dentro de ti que no pueden entrar al siguiente nivel. Y aunque no lo entiendas ahora, aunque duela, aunque parezca injusto, hay algo siendo formado en ti que más adelante va a tener sentido. Parte 3. Dios usa el fracaso para redirigirte hacia un camino mejor del que habías planeado. Hay algo que muchas veces no vemos cuando estamos en medio de un error o una caída, y es que no todo fracaso es una pérdida, muchos son una redirección. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser solo algo que te pasó y empieza a convertirse en algo que te está guiando. Porque seamos honestos,
No todo lo que tú querías era lo mejor para ti. No todo lo que planeaste estaba alineado con lo que realmente necesitabas. Y aunque eso cuesta aceptarlo, es una verdad que transforma la manera en la que ves tu historia. Muchas veces tú oras por algo, trabajas por algo, te esfuerzas por algo, y cuando parece que todo va a suceder, de repente falla, se rompe, se cae, y lo primero que piensas es que algo salió mal, que perdiste, que te equivocaste completamente. Pero ¿y si en realidad no fue una derrota, sino una corrección de dirección? Porque Dios ve lo que tú no ves. Él conoce caminos que tú no conoces. Él entiende consecuencias que tú todavía no puedes imaginar. Y aquí es donde el fracaso se convierte en una herramienta de guía. Mira la historia de José. José tenía sueños grandes, sueños donde se veía en una posición elevada, con propósito, con autoridad. Pero el camino hacia ese destino no fue directo, no fue fácil, no fue como él lo imaginó. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Si tú miras cada una de esas etapas por separado, parecen fracasos, parecen momentos donde todo se desvió completamente. Pero si lo miras desde la perspectiva completa, cada uno de esos momentos lo estaba posicionando exactamente donde tenía que estar. Porque si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, no habría interpretado los sueños que lo llevaron ante el faraón. Y si no hubiera pasado por todo ese proceso, no habría llegado al lugar donde finalmente cumplió su propósito. Lo que parecía un desvío era el camino correcto. Y esto es algo que necesitas entender profundamente. No todos los caminos que se rompen en tu vida son pérdidas. Algunos son protecciones, otros son redirecciones. Porque Dios no solo te está llevando a un destino, también está cuidando cómo llegas a él. Tal vez tú tenías planes claros, ideas definidas, expectativas fuertes, y algo pasó que lo cambió todo. Y desde tu perspectiva, eso fue un error, una mala decisión, una oportunidad perdida. Pero desde la perspectiva de Dios, pudo haber sido una forma de evitar algo que no era para ti, o de llevarte a algo mejor que tú ni siquiera habías considerado. Y aquí es donde entra una de las luchas más grandes, confiar cuando no entiendes. Porque es fácil confiar cuando todo va bien, cuando todo tiene sentido, cuando todo fluye. Pero cuando algo falla, cuando algo se rompe, cuando algo cambia sin que tú lo esperabas, ahí es donde realmente se prueba tu fe. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Y esto no es solo una frase bonita, es una verdad profunda. Porque muchas veces tu prudencia, tu lógica, tu entendimiento no alcanzan para ver lo que Dios está haciendo. Y por eso, cuando algo no sale como esperabas, no significa automáticamente que todo está perdido. A veces significa que estás siendo guiado hacia algo diferente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas cosas en tu vida hoy agradeces que no hayan salido como querías en su momento? ¿Cuántas decisiones que parecían buenas terminaron siendo un problema? ¿Cuántas oportunidades que no se dieron terminaron protegiéndote de algo? ¿Cuántas puertas cerradas evitaron que entraras en lugares donde no debías estar? Pero en el momento no lo veías así. Y eso mismo puede estar pasando ahora. Tal vez estás interpretando un fracaso como un error definitivo, cuando en realidad puede ser una corrección divina. Porque Dios no solo abre puertas, también cierra caminos. Y cuando cierra algo no siempre lo hace con suavidad. A veces lo hace a través de un quiebre, a través de un error, a través de una situación que te obliga a cambiar de dirección. No porque quiera verte caer, sino porque sabe que ese camino no te llevaba a donde realmente necesitas estar. Y aquí hay algo poderoso. Cuando entiendes esto, dejas de ver el fracaso como un enemigo y empiezas a verlo como una señal. Una señal de que algo necesita ajustarse, de que algo necesita cambiar, de que tal vez no ibas por el camino correcto. Y eso no te debilita, te hace más consciente, más alineado, más preparado para lo que viene.
Porque Dios no improvisa con tu vida. Todo tiene un propósito, incluso lo que no entiendes. Y aunque ahora no veas el panorama completo, hay algo moviéndose detrás de lo que estás viviendo. Hay conexiones que se están formando, hay caminos que se están abriendo, hay situaciones que te están posicionando. Aunque no lo parezca, porque así como pasó con José, hay procesos que solo tienen sentido cuando miras hacia atrás, pero para llegar a ese punto, necesitas confiar ahora. Parte 4. Dios usa el fracaso para construir en ti la capacidad de sostener lo que estás pidiendo. Hay algo que cambia todo cuando lo entiendes. No es lo mismo recibir algo que estar preparado para sostenerlo. Y muchas veces tú estás enfocado en lo primero, en que Dios te dé, en que Dios abra, en que Dios entregue. Pero Dios está enfocado en lo segundo, en que tú puedas mantener, cuidar y multiplicar eso que estás pidiendo. Porque recibir sin estar preparado es peligroso. Y aquí es donde el fracaso toma un papel clave, no solo como corrección o redirección, sino como entrenamiento, porque hay niveles en la vida que requieren una estructura interna que no se construye de la noche a la mañana. Se construye con procesos, con pruebas, con momentos donde aprendes lo que no aprenderías de otra forma. Piénsalo así. Hay bendiciones que no solo traen alegría, también traen responsabilidad. Hay puertas que no solo representan oportunidad, también exigen carácter. Hay niveles donde no solo necesitas talento, necesitas dominio propio, sabiduría, paciencia, estabilidad emocional. Y todo eso no se desarrolla en la comodidad, se desarrolla en el proceso. Mira la historia de José otra vez, pero desde otro ángulo. Porque una cosa es llegar al palacio, y otra muy diferente es saber gobernar cuando llegas. José no solo fue llevado a una posición alta, fue preparado para ella. Pasó por momentos donde tuvo que aprender a ser fiel en lo poco, a mantener su integridad cuando nadie lo veía, a resistir la tentación cuando tenía la oportunidad de fallar, a mantener su carácter cuando era tratado injustamente. Y todo eso construyó en él la capacidad de sostener lo que Dios le iba a dar. Porque imagina esto, si José hubiera llegado al poder sin haber pasado por ese proceso, probablemente no habría tenido la madurez para manejarlo correctamente. Y lo mismo pasa contigo. Hay cosas que tú quieres ahora mismo, pero si fueras completamente honesto, tal vez no estás listo para manejarlas. No porque seas incapaz, sino porque todavía hay áreas que necesitan fortalecerse. Tal vez necesitas aprender a manejar mejor tus emociones. Tal vez necesitas desarrollar disciplina. Tal vez necesitas aprender a tomar decisiones con más sabiduría. Tal vez necesitas dejar ciertas actitudes que podrían sabotear lo que recibas. Y aquí es donde el fracaso deja de ser algo negativo y se convierte en entrenamiento real. Porque cada error te enseña algo que no aprenderías solo con teoría. Cada caída te muestra una debilidad que necesitas trabajar. Cada momento difícil te obliga a desarrollar una versión más fuerte de ti. Y esto es profundo, porque significa que incluso tus momentos más incómodos están contribuyendo a tu crecimiento. En la Biblia vemos también a David antes de convertirse en rey. David no llegó al trono de inmediato, pasó por años de proceso, enfrentó peligros, desafíos, persecuciones. Todo eso fue formando en él la capacidad de liderar. Porque gobernar no es solo tener autoridad, es tener el carácter para usarla correctamente. Y eso mismo aplica para cualquier área de tu vida, porque no es solo llegar, es saber permanecer. Hay muchas personas que llegan a niveles altos, pero no logran sostenerse porque no tienen la estructura interna necesaria, no tienen la disciplina, no tienen la estabilidad, no tienen el carácter, y por eso lo que recibieron termina perdiéndose. Dios no quiere eso para ti. Por eso, antes de darte más, trabaja en ti. Antes de abrir puertas grandes, fortalece tu interior. Antes de llevarte a otro nivel, te prepara en este. Y aunque a veces ese proceso se siente lento, incómodo, incluso injusto, es necesario, porque lo que Dios construye en ti es lo que te va a permitir mantener lo que Él te dé.
Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces fallaste en algo y después te diste cuenta de que ese error te enseñó algo clave? Tal vez aprendiste a no confiar tan rápido. Tal vez aprendiste a tomar decisiones con más calma. Tal vez aprendiste a valorar cosas que antes no valorabas. Tal vez aprendiste a depender más de Dios. Todo eso es capacidad. Y esa capacidad es la que te prepara para lo que viene. Porque cuando llegue el momento, no solo necesitas estar en el lugar correcto, necesitas ser la persona correcta para ese lugar. Y eso no se construye en un instante, se construye en el proceso. Y aquí hay algo que necesitas grabarte. Dios no te está retrasando, te está preparando. Aunque desde tu perspectiva parezca que todo va lento, que las cosas no avanzan, que estás estancado, en realidad hay algo formándose dentro de ti que es mucho más importante que la velocidad. Porque cuando llegue el momento, no se trata de qué tan rápido llegaste, se trata de qué tan listo estás para permanecer. Parte 5. El fracaso como el puente que te lleva a depender verdaderamente de Dios. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y depender de Dios. Y esta diferencia, aunque parece pequeña, en realidad define completamente la profundidad de tu fe. Porque tú puedes creer en Dios, puedes saber que Él existe, puedes incluso orar de vez en cuando, pero seguir confiando más en tu propia fuerza, en tu inteligencia, en tu control de las situaciones. Y eso es más común de lo que parece, y aquí es donde el fracaso entra como un punto de quiebre, porque hay momentos en la vida donde todo lo que tú creías tener bajo control deja de funcionar. Momentos donde tus planes no alcanzan, donde tus fuerzas no son suficientes, donde tus respuestas no llegan. Y es ahí donde algo cambia dentro de ti. Porque cuando ya no puedes depender de ti mismo, empiezas a buscar algo más. Y eso, aunque duele, es uno de los movimientos más poderosos que puede ocurrir en tu vida espiritual. Mira esto con calma. Muchas veces tú dices que confías en Dios, pero en realidad estás confiando en Él solo cuando todo está bien, cuando tienes estabilidad, cuando las cosas salen como esperas, cuando sientes que tienes el control. Pero cuando ese control se rompe, ahí es donde se revela la verdad. Ahí es donde se ve si realmente confías o si solo estabas cómodo. Y el fracaso tiene esa capacidad, quitarte las seguridades falsas, quitar esa sensación de que tú puedes con todo, de que tú tienes todas las respuestas, de que tú puedes manejar cada situación por tu cuenta. Porque la realidad es que no puedes con todo, y eso no es debilidad, es humanidad. Y Dios no busca que seas autosuficiente, busca que seas dependiente de Él. Pero esa dependencia no se aprende solo con palabras, se aprende en el proceso. Se aprende cuando oras y no tienes otra opción, cuando buscas a Dios no por rutina, sino porque realmente lo necesitas, cuando te rindes, no porque quieras, sino porque ya no puedes más. Y ahí es donde ocurre algo profundo, porque en ese momento, tu relación con Dios deja de ser superficial y se vuelve real. Mira la vida de Pablo de Tarso. Pablo era un hombre preparado, inteligente, con conocimiento, con autoridad. Pero en medio de su caminar, enfrentó situaciones donde su propia capacidad no era suficiente. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, él habla de algo muy poderoso. Dice que cuando es débil, entonces es fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y esto parece contradictorio, pero tiene una profundidad enorme, porque significa que hay un nivel de fortaleza que solo se alcanza cuando reconoces que no puedes solo. Y eso no se aprende en la comodidad, se aprende en el proceso, se aprende en esos momentos donde fallas, donde te equivocas, donde las cosas no salen como esperabas, porque ahí es donde tu orgullo se rompe, donde tu autosuficiencia se debilita, donde tu dependencia empieza a crecer. Y aunque al principio eso se siente incómodo, incluso doloroso, en realidad es una de las transformaciones más importantes que puedes experimentar. Porque cuando empiezas a depender de Dios de verdad, tu perspectiva cambia. Ya no ves los problemas de la misma manera, ya no enfrentas las situaciones con la misma ansiedad, ya no cargas con todo el peso
como si dependiera únicamente de ti. Empiezas a soltar, empiezas a confiar, empiezas a entender que hay cosas que no están en tus manos y que eso está bien. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. Dios no te lleva al límite para destruirte, te lleva al límite para mostrarte que Él es suficiente. Porque mientras tú sientes que todo se está cayendo, Él está esperando que sueltes el control y confíes. Y esto no significa que dejes de esforzarte, no. Significa que dejas de creer que todo depende únicamente de ti. Significa que haces tu parte, pero confías en que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Y eso trae una paz diferente, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te acercaste más a Dios en momentos difíciles que en momentos cómodos? ¿Cuántas veces una caída te llevó a orar más, a buscar más, a cuestionarte más, a crecer más? Eso no es coincidencia, eso es proceso, porque el fracaso tiene esa capacidad, llevarte a un nivel de dependencia que de otra forma no alcanzarías. Y esa dependencia no te hace débil, te hace fuerte de una manera diferente. Una fortaleza que no viene de ti, sino de lo que Dios hace en ti. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente entiendes lo que significa depender de Dios, todo cambia. Tu manera de ver los problemas cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu manera de vivir cambia, porque ya no estás caminando solo, y aunque las dificultades siguen existiendo, ya no las enfrentas de la misma forma. Y eso es una de las mayores bendiciones que puede salir de un momento de fracaso. Parte 6. El fracaso redefine tu identidad y te libera de una versión falsa de ti mismo. Hay algo que ocurre en lo más profundo de una persona cuando falla, algo que no siempre se ve desde afuera, pero que cambia completamente la manera en la que se percibe a sí misma. Y esto es clave, porque muchas veces no fallas solo en lo que haces, fallas en la idea que tenías de quién eras, y eso duele más, porque una cosa es equivocarte en algo externo, pero otra muy distinta es sentir que tú mismo no eres quien creías ser. Es cuando dices, yo pensé que era más fuerte, yo pensé que tenía más control, yo pensé que nunca caería en esto. Y de repente todo eso se rompe. Y aunque ese momento se siente como una pérdida, en realidad puede ser una de las experiencias más liberadoras que existen. Porque muchas veces estás viviendo desde una identidad que no es real, una identidad construida por expectativas, por comparaciones, por lo que otros esperan de ti, o incluso por lo que tú mismo quieres aparentar. Una versión de ti que intenta ser perfecta, que intenta no fallar, que intenta tener todo bajo control. Pero esa versión no es sostenible. Y tarde o temprano algo la rompe. Y ese algo muchas veces es el fracaso. Pero aquí es donde cambia todo. Porque cuando esa versión falsa se rompe, queda algo más real, algo más honesto, algo más auténtico. Queda la oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Y esto es poderoso, porque Dios no trabaja con máscaras, trabaja con corazones reales. Mira la historia de Jonás. Jonás tenía una idea clara de lo que debía hacer, pero cuando Dios le dio una dirección que no le gustaba, decidió huir. Intentó escapar de su propósito, intentó hacer las cosas a su manera, y todo terminó llevándolo a una situación límite. Dentro del vientre de un gran pez, en un lugar oscuro, incómodo, donde no tenía control de nada. Y ahí, en ese punto, su identidad cambió, porque dejó de huir, dejó de resistirse, dejó de querer imponer su voluntad y empezó a alinearse con lo que Dios quería hacer en su vida. Ese momento no fue el final de Jonás, fue el punto donde dejó de vivir desde su propia idea y empezó a caminar desde la dirección de Dios. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez estás aferrado a una versión de ti que ya no funciona, a una idea de quién deberías ser, de cómo deberían salir las cosas, de cómo debería verse tu vida. Y cuando fallas, esa imagen se rompe. Pero eso no es destrucción, es liberación, porque te libera de la presión de ser alguien que no eres,
te libera de la carga de aparentar, te libera de vivir desde una identidad basada en el orgullo o en la comparación, y te da la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez desde un lugar más verdadero. Ahora piensa en esto. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando las cosas no salen bien? ¿Quién eres cuando fallas? Ahí es donde está tu verdadera identidad. Y Dios no quiere que construyas tu vida sobre una imagen perfecta, quiere que la construyas sobre una verdad sólida. Porque una identidad basada en la perfección se rompe con el primer error. Pero una identidad basada en Dios se fortalece incluso en medio de las caídas. Y aquí hay algo profundo. Cuando dejas de definirte por tus éxitos o por tus fracasos, empiezas a verte de una manera diferente. Ya no eres lo que hiciste bien, pero tampoco eres lo que hiciste mal. Eres alguien en proceso. Eres alguien que está siendo formado. Eres alguien que todavía está creciendo. Y eso cambia todo, porque te permite avanzar sin el peso de tener que demostrar algo constantemente. Te permite aprender sin sentir que cada error define tu valor. Te permite levantarte sin quedarte atrapado en la culpa. Y esto es libertad. Una libertad que no viene de hacer todo perfecto, sino de entender que tu valor no depende de eso. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de vivir para sostener una imagen y empiezas a vivir desde una identidad más real, empiezas a experimentar una paz diferente. Una paz que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que has entendido dentro de ti. Y eso te hace más fuerte, porque ya no necesitas aparentar, ya no necesitas esconderte, ya no necesitas cargar con expectativas irreales. Puedes ser tú, en proceso, en crecimiento, en transformación. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Porque Él no está buscando versiones perfectas, está formando personas reales, con propósito, con carácter, con una identidad firme en medio de cualquier circunstancia. Y tal vez hoy estás en ese punto donde algo se rompió, donde una parte de tu vida no salió como esperabas, donde una idea que tenías de ti mismo ya no encaja. Y aunque eso se siente incierto, también es una oportunidad de reconstruirte desde algo más sólido, más verdadero, más alineado con lo que Dios tiene para ti. Porque lo que se rompió no siempre era lo que necesitabas conservar, a veces era lo que te estaba limitando. Parte 7. El fracaso como la herramienta que Dios usa para que tu historia tenga poder sobre otros. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven, y es que tu proceso no es solo para ti. Lo que tú pasas, lo que tú enfrentas, lo que tú superas, también está conectado con otras personas que algún día van a necesitar escuchar exactamente lo que tú viviste. Pero aquí está lo interesante. Las historias que realmente transforman vidas no son las perfectas, son las reales. Nadie se identifica con alguien que nunca falló. Nadie se siente comprendido por alguien que siempre tuvo todo bajo control. Pero cuando alguien habla desde sus caídas, desde sus errores, desde sus momentos más difíciles, ahí es donde se genera una conexión real. Y eso no es casualidad, porque Dios no solo está formando tu vida, también está formando tu testimonio. Y ese testimonio tiene poder. Mira esto con profundidad. Hay personas que en este momento están pasando por lo mismo que tú ya viviste. Están en ese punto donde no entienden lo que está pasando, donde sienten que fallaron, donde creen que todo se terminó. Y tal vez ahora mismo tú tampoco lo entiendes completamente. Pero llegará un momento donde lo que hoy te duele, mañana será la respuesta para alguien más. Y esto cambia completamente la forma en la que ves el fracaso. Porque deja de ser solo algo personal y empieza a tener un propósito más grande. En la Biblia vemos esto claramente en la vida de Pedro el apóstol otra vez. Pedro no solo fue restaurado después de fallar, fue usado para fortalecer a otros. Y eso es clave, porque Jesús no le dijo a Pedro simplemente sigue adelante y olvida lo que pasó. Le dio una responsabilidad. Le dijo que confirmara a sus hermanos, que los fortaleciera. Y eso solo era posible porque Pedro había pasado por ese proceso. Porque alguien que ha caído y se ha levantado tiene una autoridad diferente.
tiene una sensibilidad diferente. Tiene una manera de hablar que no viene desde la teoría, viene desde la experiencia. Y eso toca vidas. Tal vez tú todavía estás viendo tus errores como algo que quisieras borrar, como algo que te avergüenza, como algo que no quieres que nadie sepa. Pero Dios puede usar exactamente eso para impactar a otros. No para exponerte, no para humillarte, sino para mostrar que hay esperanza, que hay restauración, que hay un camino después del error. Y esto es poderoso, porque significa que lo que viviste no fue en vano, que incluso lo que más te dolió puede convertirse en una herramienta para ayudar a alguien más. Y aquí hay algo muy profundo. Cuando empiezas a ver tu historia de esta manera, cambia tu relación con tu pasado, porque dejas de verlo como algo que quieres esconder y empiezas a verlo como algo que tiene valor, algo que puede servir, algo que puede dar dirección a otros. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien contar una historia real, una historia donde reconoce sus errores, donde habla de sus momentos difíciles, y eso te hizo sentir identificado, te hizo sentir que no estás solo, te dio esperanza? Eso es lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de ver tu fracaso como algo que te define negativamente y empezar a verlo como algo que puede tener propósito. Porque no se trata de glorificar el error, se trata de entender lo que Dios puede hacer después del error. Y aquí hay algo que necesitas grabarte. Dios no solo restaura, también usa lo restaurado. No solo sana, también convierte esa sanidad en una herramienta para otros. No solo te levanta, también usa tu historia para levantar a más personas. Y eso es algo mucho más grande de lo que parece, porque significa que tu proceso tiene un alcance que va más allá de ti. Significa que lo que estás viviendo ahora puede ser parte de algo que impacte vidas más adelante. Y aunque ahora no lo veas, hay personas que en algún momento van a necesitar escuchar exactamente lo que tú viviste y cómo saliste de ahí. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque entiendes que no fue en vano, que no fue solo dolor, que no fue solo error, que hubo un propósito en medio de todo eso, y eso cambia completamente tu perspectiva, porque te permite avanzar sin cargar con el peso del pasado y empezar a caminar con la conciencia de que incluso lo que parecía perdido puede ser usado para algo mayor. Parte 8. Lo que haces después del fracaso determina el nivel al que Dios puede llevarte. Hay un momento decisivo en la vida de toda persona, un momento que no siempre se ve desde afuera, pero que define completamente lo que viene después. Y ese momento no es cuando fallas, es lo que decides hacer después de haber fallado. Porque fallar no es lo que determina tu destino, tu respuesta al fracaso sí lo hace. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque hay quienes fallan y se detienen, se llenan de culpa, se condenan a sí mismos, se repiten una y otra vez que no son capaces, que no sirven, que ya perdieron su oportunidad. Y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a construir una vida desde esa mentalidad. Se limitan, se esconden, dejan de intentarlo. Y lo más fuerte de todo es que no es Dios quien los detiene, son ellos mismos. Pero también hay otro tipo de personas. Personas que fallan, sí, que sienten el golpe, que viven el dolor, pero no se quedan ahí. Personas que deciden levantarse, que deciden aprender, que deciden cambiar lo que tienen que cambiar, que deciden seguir adelante, incluso con miedo, incluso con dudas. Y esa decisión lo cambia todo. Porque ahí es donde el fracaso deja de ser un punto final y se convierte en un punto de transformación. Mira esto con profundidad. No es la caída lo que te define, es la decisión de levantarte. Y esto lo vemos claramente en la vida de Pedro el apóstol una vez más, pero ahora desde el momento más importante, el después. Pedro falló, negó a Jesús en uno de los momentos más críticos, pero su historia no terminó ahí. Después de eso, hubo un momento de restauración, un momento donde Jesucristo lo confronta, pero no para condenarlo, sino para levantarlo. Y ese momento es clave, porque Jesús no le recuerda su error para hacerlo sentir mal, le hace preguntas que van al corazón, que lo llevan a reconocer su amor,
que lo reconectan con su propósito. Y luego le da una instrucción: cuida de mis ovejas. Es decir, sigue adelante, todavía hay algo que hacer, todavía hay propósito. Y esto es poderoso, porque demuestra que el error no canceló su llamado. Pero Pedro tuvo que tomar una decisión. Podía quedarse en la culpa o podía aceptar la restauración, y eligió avanzar. Y gracias a eso, se convirtió en alguien completamente diferente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en lo que pasó? ¿Cuántas veces has revivido un error una y otra vez en tu mente? ¿Cuántas veces has dejado que una caída defina cómo te ves, cómo actúas, cómo decides? Y aquí es donde necesitas hacer una pausa, porque lo que estás haciendo después del error está moldeando tu futuro. Si te quedas en la culpa, te detienes. Si te quedas en la vergüenza, te escondes. Si te quedas en el miedo, dejas de avanzar. Pero si decides aprender, creces. Si decides levantarte, avanzas. Si decides confiar, te alineas con lo que Dios puede hacer en tu vida. Y esto no significa ignorar lo que pasó, no. Significa procesarlo correctamente. Significa reconocerlo, aprender de ello, ajustar lo que tengas que ajustar y seguir adelante. Porque quedarte en el pasado no cambia nada, pero avanzar con lo que aprendiste lo cambia todo. Y aquí hay algo muy importante. Dios no espera perfección de ti, espera disposición. Disposición para cambiar, disposición para aprender, disposición para seguir caminando incluso después de haber fallado. Y esa disposición es lo que abre nuevas puertas, porque cuando tú demuestras que estás dispuesto a crecer, Dios empieza a moverte hacia nuevos niveles. No porque ya seas perfecto, sino porque estás en el proceso correcto. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo no necesita destruirte completamente si logra convencerte de que no puedes levantarte. Porque si te quedas en el suelo, ya no avanzas. Pero si decides levantarte, todo cambia. Y esto es algo que tú decides. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni tus circunstancias, ni tu pasado, ni tus errores, nada de eso tiene el poder de definir lo que viene, a menos que tú se lo permitas. Y esto es fuerte, porque significa que, aunque no controlas lo que pasó, sí tienes control sobre lo que haces ahora. Y eso es donde está el verdadero poder. Porque ahí es donde puedes romper el ciclo. Ahí es donde puedes dejar de repetir los mismos errores. Ahí es donde puedes empezar a construir algo diferente. Y tal vez ahora mismo estás en ese punto, entre quedarte donde estás o levantarte, entre seguir cargando con lo que pasó o empezar a soltarlo, entre quedarte en la culpa o empezar a caminar en dirección al propósito. Y aunque no sea fácil, hay una decisión que necesitas tomar, porque tu futuro no está definido por tu caída, está definido por tu respuesta. Parte 9. Nada de lo que viviste fue en vano. Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedes ver. Hay una verdad que puede cambiar completamente la manera en la que miras tu pasado, tu presente y tu futuro. Y es esta: nada de lo que has vivido ha sido en vano. Nada. Ni tus errores, ni tus caídas, ni tus momentos de duda, ni esas decisiones que hoy te pesan, ni esas etapas donde sentiste que todo se detuvo. Absolutamente nada queda fuera del alcance de lo que Dios puede usar. Y esto no es una idea para consolarte, es una realidad que transforma. Porque cuando tú miras tu historia desde tu perspectiva, ves fragmentos, ves momentos aislados, ves cosas que no conectan, cosas que parecen errores sin sentido. Pero cuando Dios mira tu vida, Él ve el cuadro completo. Ve cómo cada experiencia, cada caída, cada proceso encaja dentro de algo mayor. Y esto es lo que muchas veces no entiendes cuando estás en medio del dolor. Porque el dolor no te deja ver más allá del momento. El fracaso te hace sentir que todo se rompió. La caída te hace pensar que te saliste del camino, pero lo que no estás viendo es que incluso eso puede ser parte del camino. Mira esto con calma. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito.
Y cuando dice todas, no está excluyendo nada. Incluye lo bueno, incluye lo difícil, incluye lo que entiendes y también incluye lo que no entiendes. Y aquí es donde todo toma sentido, porque significa que incluso tus momentos más confusos pueden tener propósito. Incluso lo que tú llamarías un error puede ser usado. Incluso lo que te dolió puede formar parte de algo mayor. Pero hay algo importante. Esto no significa que todo lo que pasó fue bueno en sí mismo, significa que Dios puede sacar algo bueno de todo lo que pasó. Y esa diferencia es clave, porque Dios no necesita que todo sea perfecto para cumplir su propósito. Él trabaja en medio de lo imperfecto. Trabaja en medio de procesos incompletos. Trabaja en medio de historias que parecen desordenadas. Y aún así, logra algo increíble. Mira la vida de José una vez más, pero ahora desde el final de su historia. Cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, aquellos que lo traicionaron, aquellos que lo vendieron, él dice algo que revela una comprensión profunda de todo lo que vivió. Les dice que ellos pensaron hacerle mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y esto es una de las revelaciones más poderosas que puedes tener, porque significa que incluso lo que fue injusto, incluso lo que te hizo daño, incluso lo que no debería haber pasado, puede ser transformado por Dios. Y eso rompe cualquier límite, porque ya no estás viendo tu vida como una suma de errores. Estás empezando a verla como una historia en construcción, una historia donde Dios tiene la última palabra. Ahora piensa en esto. Si todo en tu vida hubiera salido perfecto, si nunca hubieras fallado, si nunca hubieras pasado por momentos difíciles, serías la misma persona que eres hoy. Tendrías la misma madurez, la misma sensibilidad, la misma profundidad, la misma capacidad de entender a otros. La respuesta es no, porque muchas de las cosas que hoy forman parte de quién eres, nacieron en momentos que no fueron fáciles, y aunque no los hubieras elegido, te transformaron, y eso es lo que Dios hace. No siempre evita el proceso, pero siempre lo usa. Y aquí hay algo que necesitas grabarte profundamente. Tu historia no está rota, está siendo escrita. Y tal vez tú estás viendo un capítulo difícil, un momento que no entiendes, una parte que no parece tener sentido, pero eso no es el final del libro, es solo una parte. Y cuando llegues más adelante, cuando mires hacia atrás, vas a ver conexiones que hoy no ves. Vas a entender por qué ciertas cosas no funcionaron, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertos errores ocurrieron, porque todo eso estaba formando algo en ti y moviéndote hacia donde realmente necesitabas estar. Y esto cambia completamente tu manera de vivir el presente. Porque en lugar de quedarte atrapado en lo que pasó, empiezas a confiar en lo que viene. Empiezas a caminar con la seguridad de que Dios no ha terminado contigo, de que todavía hay propósito, de que todavía hay dirección, de que todavía hay algo más. Y eso trae esperanza. Una esperanza que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que Dios está en control. Y aunque no entiendas todo ahora, puedes confiar. Porque nada de lo que viviste fue en vano. Nada. Hay algo que ahora necesitas ver con claridad. Después de todo lo que hemos recorrido, después de cada parte, después de cada historia, después de cada verdad, el fracaso ya no puede seguir significando lo mismo para ti, porque no es el final, no es la señal de que Dios se olvidó de ti, no es la prueba de que no eres capaz, es muchas veces el punto donde comienza la transformación más profunda de tu vida. Y si hay algo que debes llevarte hoy, algo que debes guardar dentro de ti, es esto. Dios no permite que falles para alejarte de tu propósito. Permite ciertos procesos para acercarte a Él de la manera correcta. Porque no se trata solo de llegar, se trata de quién eres cuando llegas. Y a lo largo de este mensaje has visto cómo el fracaso puede quebrar lo que te limita, puede redirigir tu camino, puede construir en ti la capacidad que necesitas, puede llevarte a depender de Dios, puede redefinir tu identidad, puede darte una historia con propósito y también puede marcar el inicio de un nuevo nivel en tu vida. Pero ahora todo se reduce a una decisión. Tu decisión. ¿Qué vas a hacer con lo que viviste?
Vas a quedarte en la culpa. Vas a seguir mirando hacia atrás. Vas a seguir definiéndote por lo que salió mal. O vas a levantarte. Vas a aprender. Vas a permitir que Dios trabaje en ti. Vas a caminar hacia adelante incluso si todavía no tienes todas las respuestas. Porque aquí es donde todo cambia. No cuando entiendes todo, sino cuando decides confiar, aunque no entiendas. Y esto no significa que ignores el dolor, no. Significa que no te quedas atrapado en él. Significa que tomas lo que viviste, lo transformas en aprendizaje y lo usas como impulso para avanzar. Porque Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está invitando a crecer, te está invitando a confiar, te está invitando a creer que lo que viene puede ser mejor, incluso si ahora no lo ves. Y tal vez hoy estás en ese punto donde sientes que algo no salió como esperabas, donde cargas con un error, donde tienes dudas, donde no entiendes completamente lo que está pasando. Y justo ahí es donde este mensaje cobra sentido, porque no estás fuera del plan, no estás atrasado, no estás descartado, estás en proceso, y eso es completamente diferente. Porque un proceso implica que hay algo en desarrollo, algo en formación, algo que todavía no ha terminado. Y mientras hay proceso, hay esperanza. Ahora piensa en esto. Dios no invirtió en tu vida para dejarla a la mitad. No te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. No permitió todo lo que viviste para que simplemente terminara en un error. Hay algo más. Siempre hay algo más. Y aunque ahora no lo veas completamente, puedes confiar en que Él está trabajando. Que incluso en los momentos donde sentiste que todo se detuvo, algo estaba avanzando, que incluso en tus caídas, algo estaba siendo formado, que incluso en tus dudas, algo estaba siendo alineado, y eso es lo que te permite seguir. No la certeza de que todo será fácil, sino la convicción de que todo tiene propósito. Y ahora quiero dejarte con algo claro, algo que puedes repetir en tu mente cada vez que sientas que fallaste. Esto no es el final, esto es parte del proceso. Guárdalo, recuérdalo, vívelo. Porque cuando empieces a ver tu vida desde esa perspectiva, todo cambia. Tu manera de pensar cambia, tu manera de reaccionar cambia, tu manera de avanzar cambia. Y lo que antes te detenía empieza a impulsarte. Porque ya no ves el fracaso como una caída definitiva, lo ves como un paso necesario hacia algo mayor. Y eso es lo que te permite avanzar con fe. Ahora, si este mensaje habló a tu vida, si sentiste que algo dentro de ti conectó con lo que escuchaste, te invito a que no te quedes solo con esto. Apoya este contenido con un like, compártelo con alguien que lo necesite y deja en los comentarios la frase "confío en el proceso", porque puede ser justo lo que alguien más necesita leer en este momento. Y recuerda, lo que hoy duele mañana puede tener sentido. Lo que hoy parece un error mañana puede ser la razón por la que llegaste exactamente a donde tenías que estar, y lo que hoy llamas fracaso puede ser el comienzo del nivel que Dios siempre tuvo preparado para ti. No te detengas, sigue adelante, porque tu historia todavía no ha terminado. Y antes de que te vayas, si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que estas palabras eran exactamente lo que necesitabas escuchar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y formes parte de esta comunidad que cada día busca crecer más cerca de Dios. Dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite, porque tal vez para ti fue solo un video, pero para otra persona puede ser la respuesta que estaba esperando. Y no olvides dejar en los comentarios la frase "confío en el proceso", porque al hacerlo no solo reafirmas lo que estás creyendo, también puedes inspirar a alguien más a seguir adelante. Gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final y por permitir que este mensaje llegue a tu vida. Y recuerda, lo mejor aún está por venir.